Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Orozco Flores y a continuación haremos una revisión del siguiente artículo cuyo nombre es Effects of Chocolate on Cognitive Function and Mood, a Systematic Review. El siguiente artículo nos hablará de los efectos del chocolate en las funciones cognitivas y para esto se llevó a cabo una revisión y de diversos estudios que se realizaron para observar y analizar cuáles eran los efectos del chocolate y sus componentes, cómo influían en las capacidades cognitivas y también en el estado de ánimo, de qué manera impactaba el consumo del chocolate. Bueno, el artículo fue publicado el 1 de octubre del 2013 por la revista Nutrition Reviews y el autor es Andrew Scully. Bueno, vamos a revisar una breve introducción antes de entrar a los estudios que se realizaron para este artículo. Y bueno, sabemos que el chocolate es originario de México, donde una antigua tribu llamada los Olmecas fueron los primeros en domesticar la planta y en utilizar los frijoles. Los Olmecas tenían un nombre para estas semillas amargas a las que le llamaban cacahua o cacao, y se les atribuía que estas semillas daban salud y poder. El cacao se convirtió en una parte integral de la mitología y la cultura de las civilizaciones mesoamericanas y fue considerado un regalo de los dioses. Los mayas adoraban a una diosa del chocolate, cacao, llamado Ixcacao, y fueron la primera civilización en cultivar plantaciones de cacao en las tierras bajas del sur de la península de Yucatán alrededor del año 600 después de Cristo. Los toltecas vieron el cacao como un regalo divino, creyendo que el dios Quetzalcóatl había dado el frijol a los humanos y le había enseñado a cultivarlo. El chocolate, considerado afrodisíaco, estaba disponible solo para ocasiones especiales y para quienes tenían riqueza y poder. Después, los españoles introdujeron el chocolate como una bebida, mezclando el cacao con azúcar y con vainilla. Eventualmente, debido a su alto costo, el chocolate como bebida fue desplazado por el café y el té, y la introducción del proceso holandés eliminó algunos de los sabores más amargos del cacao. A finales de la década de 1820, la aplicación de la prensa industrial a la fabricación de productos de cacao llevó a que el chocolate sólido se convirtiera en un dulce favorito en Europa y posteriormente en América del Norte, aunque hoy en día el cacao se cosecha principalmente en África Occidental, Indonesia y Sri Lanka. El consumo de chocolate como confitería está muy extendido en la mayoría de los países desarrollados, siendo el consumo más alto en, en Europa y los Estados Unidos. Y existe una diferencia entre cacao y chocolate. El cacao es el componente sin grasa del licor del cacao, de los granos de cacao, que son finamente molidos. Y el chocolate es la mezcla o la combinación de ingredientes que incluyen el cacao, la manteca de cacao, azúcar y otros componentes. Potenciales ingredientes funcionales del cacao. El chocolate contiene una serie de ingredientes que tienen el potencial de influir en la función neurocognitiva. Entre estos se encuentran los carbohidratos, que tienen efectos conductuales conocidos,
Sin embargo, dado el gran cuerpo de literatura sobre los efectos de los carbohidratos y la glucosa en la cognición, a los efectos de esta revisión, los posibles efectos neurocognitivos de los carbohidratos en el chocolate se limitan a los efectos de los carbohidratos con el antojo. Y otros componentes que son componentes funcionales del cacao están unos componentes psicoactivos importantes llamados flavanoles y las mexilxantinas, la cafeína y la teobromina. Los componentes psicoactivos que mencionaba anteriormente, que son la cafeína, teobromina y los flavanoles. Bueno, la cafeína mejora el estado de alerta y la función psicomotora, particularmente en condiciones de fatiga. La teobromina es un derivado y metabolito de la cafeína que se encuentra principalmente en el chocolate, al igual que la cafeína. La teobromina se une a los receptores de adenosina, lo que indica un potencial de propiedades psicoactivas similares a las de la cafeína. Y el cacao contiene flavanoles monoméricos simples de una sola unidad, principalmente epicatequina, así como formas diméricas de 2 unidades y oligoméricas de cadena larga, las procianidinas. En la dieta humana se encuentran altos niveles de flavonoides tanto en los tés verdes como en los negros, las uvas, el vino tinto, las manzanas y bueno, en este caso el cacao. El cacao es particularmente rico en flavonoides y contiene un complemento distinto de flavonoles, una subclase de flavonoides. Como mencionaba, de monoméricos simples de una sola unidad, así como formas diméricas de 2 unidades y oligoméricas de cadena más larga. El consumo generalizado de chocolate y la evidencia de beneficios para la salud de los componentes del chocolate fueron la base de esta revisión sistemática de estudios que evaluaron los efectos del chocolate y sus componentes potencialmente psicoactivos en el estado de ánimo y la cognición. Bueno, de acuerdo a la investigación que se realizó y los estudios que se realizaron, todos los artículos potencialmente relevantes se clasificaron como pertenecientes a una de 4 categorías. La primera es de los estudios de los efectos directos del chocolate o del cacao y del compuesto teobromina sobre el estado de ánimo y la cognición. La segunda categoría es de revisiones y o metaanálisis. El tercero son estudios mecanicistas, tales como aquellos en los que las medidas de resultados de la administración de chocolate, cacao, teobromina fueron fisiológicas, por ejemplo, efectos cardiovasculares, niveles de lípidos en sangre, etc. Y la cuarta categoría es de estudios de conducta alimentaria, en los que se utilizó el chocolate, el cacao y la teobromina como estímulo en lugar de intervención para examinar las diferencias en las conductas alimentarias. Por ejemplo, los antojos versus los no antojos. Bueno, sobre los criterios de inclusión y exclusión, en la categoría 1 estuvieron sujetos a criterios de inclusión y exclusión. Los artículos generados por la búsqueda que investigaron mecanismos fisiológicos o conductas alimentarias de la categoría 3 y 4 analizaron si brindan información que puedan proporcionar un mecanismo fisiológicamente
plausible para el estado de ánimo o los efectos neurocognitivos. Y se incluyeron estudios que examinaron a participantes masculinos y femeninos de cualquier edad. Solo se incluyeron estudios en los que se administró chocolate, cacao o teobromina a participantes humanos como variable independiente y como manipulación cerebral. Bueno, la siguiente figura se muestra un diagrama de flujo donde vamos a ver el número de artículos en cada etapa de búsqueda. Y la búsqueda de PubMed para estudios de ensayos clínicos en humanos recuperó 233 artículos. La Web of Science generó 287 artículos y había un total de 771 artículos de estos, donde 161 eran duplicados. El uso del término de búsqueda teobromin generó muchos resultados relacionados con medicamento pentoxifilina. Varios artículos también estaban relacionados con la cafeína y algunos artículos también utilizaban alimentos o bebidas con sabor a chocolate como vehículo para otras drogas. En total, 465 artículos claramente no eran relevantes para el área temática y fueron rechazados sobre la base de título y de resumen. De los artículos restantes, 75 estaban relacionados con los comportamientos alimenticios, 49 estaban relacionados con los mecanismos de acción y 21 estaban relacionados con el estado de ánimo y la función cognitiva, de los cuales 4 incluyeron en las categorías del estado de ánimo y cognición. De los 21 artículos identificados, 2 artículos incluían medidas de cognición y 13 de estado de ánimo. 4 de los artículos midieron tanto el estado de ánimo como la cognición, por lo que se incluyeron en ambas categorías. De estos, 8 que midieron el estado de ánimo y 5 que midieron la cognición. No cumplían con criterios de inclusión. Y ahí tenemos el diagrama donde nos va resumiendo toda esta información. La siguiente tabla nos muestra razones para la exclusión de estudios que examinaron las asociaciones entre el chocolate y el estado de ánimo y entre el chocolate y la cognición. En resumen, de los estudios que se muestran en la siguiente tabla, pues nos menciona que no hubieron evaluaciones directas o no hubo algún control sobre el estudio que se realizó. También nos menciona que el análisis fue inapropiado porque no se podía demostrar diferencias significativas entre la relación del chocolate y el estado de ánimo. También nos menciona de manera resumida que, por ejemplo, dice en el primer estudio, la medida del estado de ánimo o compromiso social es una medida de representación ya que no fue calificada por los participantes, sino más bien por el personal de enfermería. El diseño no se especificó el número de sujetos por grupo, entonces por lo tanto pues no da como algún resultado específico. Igual de la siguiente tabla que se presenta son los estudios que examinan el chocolate y la cognición, y también los resultados pues nos menciona que no fueron las medidas de resultados cognitivos no fueron cuantitativas, no se especificó el diseño,
tampoco el número de sujetos. También en otro estudio, por ejemplo, en el 2007, por Rawls y McCabe, no se especificó la cantidad ni el tipo de chocolate que se utilizó. Las medidas de resultados se relacionan con la activación cerebral en respuesta al gusto. Entonces, pues aquí no vemos algún resultado de la relación cognitiva que tenga que ver con el chocolate, sino con el gusto. Y pues sí, prácticamente son los resultados que se muestran en estos estudios. Bueno, en esta siguiente tabla vemos un resumen de estudios que examinan los efectos del chocolate en los estudios realizados. De estos primeros dos, los resultados o los hallazgos que se obtuvieron, pues nos menciona que en el primer experimento se evalúan el estado de ánimo de los participantes, donde observaron algunos efectos en índices de estado de ánimo más específicos como tristeza, felicidad y tensión. En el segundo estudio dice que no fue como muy específico porque no tomaron medidas de ánimo preliminares, por así decir, o en un principio no midieron en qué estado de ánimo se encontraban. Entonces, por eso es que no pudieron ver cuál era el efecto de comer chocolate en este estudio. Bueno, en este siguiente estudio se utilizó un tipo de chocolate con leche y 4 tipos de chocolate natural y se dieron a probar a los participantes. Se midió el estado de ánimo utilizando una escala donde los participantes seleccionaban si sentían alegría o tristeza. Y los hallazgos que se obtuvieron es de que existe una diferencia entre la preferencia de chocolate claro o negro, pero igual es más como por el gusto, pero no hay no se analiza ningún efecto sobre los componentes del chocolate en las funciones cognitivas. Y en el siguiente estudio, los autores de este estudio aquí utilizaron la teobromina, la cafeína y ellos concluyeron que la cafeína puede tener más efectos mediados por el sistema nervioso central en el estado de alerta, mientras que la teobromina actúa a través de cambios periféricos. Sin embargo, en la condición de combinación de la dosis de cafeína, en la combinación, la dosis de cafeína era la misma que en la cafeína sola, condición que sugiere que la teobromina pudiera tener un efecto depresivo en el sistema nervioso central y las medidas del estado de ánimo. Bueno, el siguiente estudio se utilizó bueno, aquí se concluye que fue un estudio bien diseñado, el de Scully en 2010. Fue un estudio bien diseñado, bien realizado, pero se habría beneficiado de medidas adicionales del estado de ánimo y un protocolo de administración a largo plazo. Y el siguiente artículo también menciona que es un excelente estudio, pero la metodología es ligeramente deficiente y sería difícil de replicar a partir del material reportado.
Aquí también se utiliza en los participantes que prueben el cacao, también el compuesto teobromina y un placebo que es celulosa microcristalina. El chocolate y los aspectos del estado de ánimo. Bueno, de acuerdo a las revisiones y los estudios que ya revisamos, eh, exploraron el comportamiento alimentario en relación con el chocolate y enumeran varias explicaciones de los antojos de chocolate y los carbohidratos, incluida la automedicación, la corrección homeostática, la experiencia hedónica, la adicción a sustancias psicoactivas y la alimentación emocional. El chocolate. Bueno, se ha sugerido que la posibilidad de que el consumo de chocolate sea una forma de automedicación que induzca la actividad de los neurotransmisores que pueden tener beneficios antidepresivos en el trastorno afectivo estacional y la depresión atípica. Utilizando imágenes cerebrales funcionales, de acuerdo a un estudio realizado en 2009 por el autor Chambers, se demostró que la exposición oral a una bebida de glucosa, tragándose en la boca pero no ingerida, activaba regiones cerebrales relacionadas con la recompensa, incluida la corteza cingulada anterior y el cuerpo estriado. Los autores sugirieron la posibilidad de una clase de receptores orales aún no identificados que corresponden a los carbohidratos independientemente del dulzor. Estos hallazgos sugieren que la detección orosensorial de carbohidratos antes de la digestión puede estar asociada con efectos de refuerzo, lo que puede contribuir a sentimientos positivos y atributos relacionados con el consumo de chocolate. Bueno, los posibles ingredientes psicoactivos del chocolate se han evaluado en este contexto, en gran parte porque el antojo de chocolate parece compartir algunas características con la adicción y se ha identificado varios compuestos, entre ellos la cafeína, la teobromina, tiramina y feniletilamina. En la conducta alimentaria se ha argumentado que el ansia de carbohidratos está fuertemente relacionado con el sistema opioide y desde entonces se ha propuesto una teoría opiodérgica del deseo de comer. El sistema opioide parece desempeñar un papel en la palatabilidad de los alimentos preferidos y el chocolate y el cacao contienen N-acetilaminas insaturadas que están relacionadas químicamente y farmacológicamente con el cannabinoide endógeno anandamida. La anandamida, que se traduce como felicidad interna, es la lipoproteína cerebral endógena que se une a los receptores cannabinoides dentro del cerebro y los activa, imitando los efectos psicoactivos de las drogas cannabinoides y provocando una mayor sensibilidad y euforia. La concentración de análogos de anandamida en el chocolate sea insuficiente para inducir estos efectos neuroquímicos. Los investigadores también encontraron que las 2N-acetilonolaminas parecen interferir con la capacidad del cerebro para hidrolizar la anandamida, por lo que pueden extender la consiguiente sensación de bienestar. Y ahí se muestra una imagen que dice que es un neurotransmisor asociado a efectos naturales
similares a los del cannabis, que por eso provoca una mayor sensibilidad y un efecto de euforia. El mecanismo específico, o más probablemente los mecanismos de acción responsables de la modulación del afecto conductual, el deseo y el estado de ánimo producidos por el cacao o el chocolate, aún no están completamente dilucidados. Se ha propuesto que factores individuales como el género, la edad y la restricción dietética y la susceptibilidad a diversos trastornos afectivos son influencias importantes que afectan los antojos o las adicciones al chocolate. Por ejemplo, en el caso de los antojos en la mujer, en el síndrome premenstrual o algún trastorno afectivo estacional, por ejemplo, cuando suelen estar tristes o lo contrario, sienten eh, cuando están muy alegres o muy felices. Pero el consenso general entre la comunidad investigadora es que si bien muchas sustancias psicoactivas están presentes en el chocolate, las cantidades de estas sustancias, al menos en la forma en la que se consume en las, digamos, barras de chocolate, son relativamente pequeñas las cantidades de estas sustancias y que es poco probable que causen una modulación del comportamiento. En esta revisión sistemática, la evidencia de los efectos sobre el estado de ánimo se obtuvo únicamente de investigaciones en las que se ingirió una cantidad informada de chocolate o de los componentes del chocolate. El estado de ánimo se midió como una variable del resultado después de la ingesta de chocolate. Se empleó una condición de control adecuada. Se realizó una comparación estadística entre el chocolate y el control y se utilizaron medidas cuantitativas del estado de ánimo. Bueno, de efectos del chocolate sobre el estado de ánimo, en 1990 se realizó un experimento donde se indujo la impotencia aprendida mediante el uso de una tarea sin solución y se planteó la hipótesis de que la exposición a la tarea que no tenía solución iba a inducir a mayores niveles de ansiedad en los participantes y un peor desempeño de la función cognitiva. También se planteó que la hipótesis de una intervención de 50 gramos de chocolate, 10 minutos de ejercicio o imágenes guiadas mejorarían estos resultados. Y bueno, de los resultados que se obtuvieron, hubo dos grupos, grupo de control donde los participantes no fueron preparados con la tarea y no recibieron ninguna intervención y fue donde se confirmó la hipótesis de que los participantes iban a tener un gran nivel de ansiedad, y en el otro grupo es donde sí fueron inducidos con chocolate, bueno, consumieron el chocolate y pareciera que sí hubo un mejor resultado en este otro grupo. Bueno, otro estudio llevado a cabo por Match y Muller en 2007, se le indujeron experimentalmente estados de ánimo utilizando fragmentos de películas para expresar sentimientos tristes, felices o neutrales. Y también tenemos que de un grupo se dividió en dos, uno donde consumieron el chocolate y la otro recibió agua de manantial. Y se confirmó la hipótesis y se demostró que el estado de ánimo negativo se redujo en los consumidores de chocolate en comparación con los bebedores de agua. Bueno, otro estudio realizado por Martín en 2009
Los participantes ingirieron 40 gramos de chocolate amargo durante todos los días a lo largo de 2 semanas del estudio. Los sujetos con mayor rasgo de ansiedad mostraron un perfil metabólico distinto, indicativo de una homeostasis energética diferente: lactato, citrato, succinato y transaconitato, urea y prolina, metabolismo hormonal, adrenalina, dopa, 3-metoxitirosina, y el intestino, actividad microbiana. El chocolate negro redujo la excreción urinaria de catecolaminas y la hormona del estrés cortisol, y normalizó parcialmente las diferencias relacionadas con el estrés en el metabolismo energético: glicina, citrato, transaconitato, prolina, beta-alanina y las actividades microbianas intestinales. Los propios autores concluyeron que estos marcadores de estrés y metabolismo pueden modificarse mediante las acciones de las actividades microbianas intestinales, y que la administración de chocolate negro entero mejora la actividad de las bacterias simbióticas. Los flavonoles y su función neurocognitiva. Bueno, los efectos neurocognitivos de los flavonoles. La evidencia epidemiológica respalda la idea de que la ingesta prolongada de flavanol proporciona una serie de beneficios para la salud, incluida la mejora neurocognitiva y los efectos neuroprotectores. Tras una búsqueda bibliográfica se identificaron un total de 12 artículos relevantes en los que se consumía chocolate y se medía la cognición como variable de resultado. Los efectos de los flavanoles del cacao sobre la función cognitiva. Existe una creciente evidencia de una mejor función cognitiva con la administración aguda de los flavanoles y de las metilxantinas. La atención, la memoria de trabajo y la función ejecutiva mejoraron entre 90 minutos y 150 minutos después de la administración de flavanoles. La memoria de trabajo y el tiempo de reacción mejoraron 2 horas después de la administración. Una combinación de cafeína y teobromina produjo efectos cognitivos similares a los del cacao en polvo y mejoró la función psicomotora, atención y la memoria de trabajo de una manera dependiente de la dosis. Todos estos estudios evaluaron los efectos subcrónicos, crónicos de la administración de una fracción rica en flavanol de cacao. Los regímenes de dosificación han incluido 5 días, 30 días y 3 semanas y 6 semanas. Bueno, los mecanismos de acción del chocolate. Los ensayos de intervención dietética han demostrado que el consumo de productos de cacao ricos en flavanol puede conducir a cambios en los patrones de actividad neuronal, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la presión arterial, también reduce la agregación plaquetaria, mejora de la función endotelial y del flujo sanguíneo. También se considera brevemente el papel de la actividad antioxidante. De los efectos antioxidantes. Se cree comúnmente que muchos de los beneficios para la salud de los flavanoles se deben a sus propiedades antioxidantes. Sin embargo, ahora se acepta ampliamente que estos efectos ex vivo pueden no traducirse en propiedades antioxidantes in vivo. Ahora se sabe que los flavanoles sufren una extensa biotransformación después de su ingestión, lo que da como resultados compuestos con una capacidad antioxidante muy disminuida. Los efectos sobre la sensibilidad a la insulina.
Se ha demostrado que la administración de chocolate negro rico en flavanol aumenta la sensibilidad a la insulina en adultos hipertensos y sanos. Por ejemplo, en adultos jóvenes sanos, una peor glucorregulación se asocia con un peor rendimiento en las pruebas de memoria y vigilancia, y la resistencia a la insulina está directamente relacionada con un deterioro del funcionamiento ejecutivo. La sensibilidad a la insulina es un factor modificable que puede afectar la función cognitiva. Y pues el chocolate se ha demostrado que tiene un efecto positivo para la sensibilidad de la insulina. Los efectos vasculares. También hay cada vez más pruebas de que el consumo de flavanoles puede mejorar una serie de parámetros que reflejan un mayor flujo sanguíneo, periférico y central. Los mecanismos subyacentes a estos efectos aún se desconocen. Pueden estar relacionados con cambios en el conjunto de óxido nítrico biodisponible, conocido por ser una molécula de señalización clave que media los cambios en la función vascular. La ingestión de 200 a 500 miligramos de flavanoles resultó en un aumento agudo en la dilatación de los vasos sanguíneos, aumentando se me olvidó. El flujo sanguíneo central, perdón, aumentando el flujo sanguíneo central o aumentan el metabolismo cerebral, son particularmente efectivos para mejorar el rendimiento cognitivo durante el procesamiento cognitivo prolongado y con esfuerzo. Efectos sobre el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es particularmente relevante para la función neurocognitiva. Varios estudios han encontrado efectos directos de los flavanoles sobre la función, sobre el flujo sanguíneo cerebral. Un estudio informó que después de 1 y 2 semanas de suplementación con flavanoles, hubo una velocidad de flujo media más alta en la arteria cerebral media en los sujetos tratados que en los no tratados, medida por ecografía Doppler. Estos resultados sugieren que la administración subcrónica de 1 a 2 semanas de flavanoles puede mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Mecanismos putativos en relación con la función cognitiva. Se sabe que aumentar el suministro de sustratos metabólicos puede mejorar la cognición. Por lo tanto, la inhalación de oxígeno puro o la ingesta de glucosa, por ejemplo, pueden mejorar el rendimiento cognitivo. Tales efectos son más marcados durante el procesamiento cognitivo, que implica un nivel relativamente alto de esfuerzo mental. Existe evidencia de que los flavanoles y otros polifenoles pueden aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Bueno, las conclusiones. El objetivo de esta revisión sistemática fue evaluar si el chocolate o sus componentes son capaces de mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva. En términos de función cognitiva, 7 estudios cumplieron los criterios de inclusión, de los cuales solo 3 demostraron una clara facilitación cognitiva. En general, los estudios cognitivos tuvieron una calificación de calidad más alta que los estudios del estado de ánimo. Estos últimos informaron efectos casi exclusivamente positivos, aunque no está claro si esto se debe a la palatabilidad o a la sensación en boca del chocolate o algún aspecto de la acción psicofarmacológica. Dados los beneficios potenciales para la función vascular y particularmente de los flavanoles, esta última podría incluir medidas de la función cardiovascular y del flujo sanguíneo cerebral.
Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.